Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de formación. Reconozco que tu tiempo es muy importante y vamos a poner todas las pilas para que en este encuentro logremos aprender varias cosas. Hoy quiero hablar de una glándula que está acá en el cuello que se llama glándula tiroide. Y a veces aparece un nódulito que es el nódulo tiroideo, que es muy frecuente. Entonces, quiero hablar de estas cuestiones y creo que va a ser de mucha utilidad. Así que seguimos un poquito y espero que te guste. Vamos para allá. Bueno, vamos a hablar de lo que es el nódulo tiroideo. Fíjate que acá en esta imagen, nosotros acá tenemos una glándula, ¿sí? Que es el lóbulo derecho, este es el istmo y el lóbulo izquierdo está debajo de la nuez de Adán, que sería esto lo que uno toca habitualmente, y a veces ese órgano se encarga del metabolismo, de liberar hormonas tiroides, y es fundamental, trabaja es un órgano muy importante en nuestro organismo y muchas veces se forma lo que es el nódulo tiroideo, un hallazgo que a veces se ve en ecografía. Entonces, ¿qué vamos a descubrir en esta charla que vamos a hacer juntos? Primero, número uno, el manejo clínico. Primero que un nódulo tiroideo. ¿Cómo se maneja clínicamente y cómo hacemos diagnóstico del nódulo tiroideo? ¿Cuándo vamos a punzar? Cuando vemos un nódulo tiroideo, muchas veces el médico le dice, mira, vamos a tener que punzar para ver de qué se trata, si es o no un tumor. Bueno, vamos a saber cuándo punzar, qué seguimiento se hace al nódulo tiroideo, cada cuánto me tengo que hacer o no una ecografía. Y por último, ¿por qué es importante la ecografía? ¿Sí? Hace como este muchacho que está acá, ¿sí? Y que se saca el anteojo y empieza a ver de qué se trata todo esto. Entonces, vamos a hablar un poco de una introducción, vamos a hablar de el diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico. Acá te voy a contar un poquito en la introducción, te voy a contar la incidencia, por qué se da más en mujeres. Acá en el diagnóstico te voy a contar un poquito cómo hacemos el examen físico, cuándo hacemos un laboratorio, qué pedimos, qué ecografía se puede hacer, qué es el centellograma. Después el tratamiento. En el tratamiento hay una clasificación de Bethesda, que ahora te voy a explicar de qué es. Muchas veces uno mira en el informe y dice clasificación de Bethesda. Bueno, te voy a contar un poquito. El seguimiento, cada cuánto hay que seguir y al último te voy a dar un factor, una sorpresita. Bueno, seguimos entonces. Bueno, te vamos a dar un caso clínico, por ejemplo. Una mujer de unos 45 años consulta por presentar desde hace 2 años una tumoración, una pelotita en el cuello. Se toca esa pelotita, no le duele, es móvil y cuando traga se levanta. Ella no fuma, no tiene antecedentes de tuberculosis, ninguna enfermedad como HIV, ni de alcohol o otras drogas. Fíjate que el médico lo examina, ahora vamos a hablar un poco de cuál es el examen clínico, y le toca. Esta situación te puede tocar a vos. Basta hacer una ecografía, como le pasó a la expresidente, ¿sí? Que le hicieron una ecografía de cuello y para estudiar los vasos de cuello y encontraron como un incidentaloma este nódulo, esta pelotita en la tiroides. Bueno, cuando se palpa ese nódulo, ¿cuál es el siguiente método diagnóstico que le hacemos, que le pedimos como médico? ¿Qué hallazgo ecográfico, si le pido una ecografía, voy a encontrar? ¿Qué método preoperatorio, si decido operar, tengo que pedir al paciente? ¿Y cuáles son los resultados que clasifica la PAF, la punción? Bueno, todo esto vamos a hablar en este caso, ¿sí? En este caso clínico. Bueno, introducción. Generalmente el nódulo tiroideo, algo que la incidencia, que la incidencia son los casos nuevos, generalmente se dan en mujeres, generalmente es de 8.7, hay 8 casos cada 100.000 habitantes. Fíjate qué poco que es, ¿no es cierto? Hay 8 casos cada 100.000 habitantes, la mayoría son benignos. Siempre que tenga un nódulo tiroides, la mayoría van a ser benignos. La ecografía puede localizar el 60% de los nódulos tiroides y de ellos más o menos el 5% es maligno, o sea, es baja la incidencia de los malignos. Muchas veces le manda a hacer una centellografía, que es un estudio para cuando se estudia tumores y aparece un nódulo ahí y bueno, también te puede ayudar de diagnóstico, pero generalmente la ecografía es la que diagnostica.
Después también las causas son muchos, pero por ejemplo, pacientes que tuvieron antecedentes de irradiaciones en la infancia, pacientes con antecedentes de cáncer de tiroides que han sido operados, pacientes que tienen la inmunidad baja, por ejemplo, los transplantados, los que usan corticoides continuamente, entre otros, pacientes con antecedentes familiares de tumores de tiroides, pacientes con, que estuvieron en una guerra y tuvieron radiación o lluvia radiactiva. También aquellos pacientes que tienen una pelotita que empieza a crecer rápido o que tiene disfonía, que le cuesta hablar. Esos pacientes también hay que prestar atención cuando tiene disfonía intermitente. Entonces, todas esas causas, esa etiología, nos permite pensar en un nódulo tiroideo que puede ser benigno o maligno, pero vamos a ir viendo de a poco todo eso. Bueno, ¿qué más? Clasificación. Generalmente el nódulo tiroideo le clasificamos en primario cuando son nódulos que se forman ahí epiteliales y las metástasis. Metástasis es cuando por sangre u otro tumor, ya sea de mamas o de pulmón, libera y va a la tiroides. Y los tumores primarios tenemos epiteliales, por ejemplo, el papilar, los diferenciados, el papilar, el folicular y el papilofolicular. El papilar generalmente se da en mujeres, se da en un 80-90% de los casos y generalmente es como este caso que te dije, mujeres jóvenes, entre 40 años, alrededor de 40 y 50. Ya el folicular, que se da en un 10-15% de los casos, generalmente se dan adultas mayores de 50 para arriba generalmente. Y el papilofolicular, bueno, es intermedio. Después tenemos lo que son los tumores no epiteliales como los sarcomas y los linfomas que se dan primariamente ahí en la tiroides. Y los secundarios, las metástasis, como te dije. Y vamos a hablar un poquito también de los diagnósticos diferenciales. Y para ello, hay en el diagnóstico diferencial, por ejemplo, hay tumoraciones que son de la tiroide y hay otras que no son de la tiroide. Por ejemplo, los que son tiroides son, por ejemplo, lesiones tiroides, el adenoma, el quiste de tiroides, el carcinoma, el bocio multinodular, la tiroiditis de Hashimoto con una inflamación, la hemiagenesia tiroidea, la metástasis a la tiroide, el quiste o el adenoma paratiroide y el quiste tirogloso. Esos son enfermedades tiroideas que hay que hacer diagnóstico diferencial de nódulos tiroides, digamos. Y lesiones no tiroides son, por ejemplo, las adenopatía inflamatoria, un ganglio, por ejemplo, que se haya inflamado por un diente, adenopatía neoplásica por un tumor en tabaquista generalmente, adenopatías neoplásicas no tiroides, higroma quístico, un aneurisma, que es una dilatación de un vaso, un laringocele, un quiste de la laringe, broncocele, un timoma o un teratoma, son algunos diagnósticos diferenciales de los nódulos tiroides, ¿sí? Entonces, prestamos atención a esto. El diagnóstico, cuando yo tengo un nódulo tiroideo, ¿cómo hago el estudio diagnóstico? Primero va a ser clínico, ¿no es cierto? Vamos a tocar una pelotita, le vamos a preguntar al paciente si tiene estos antecedentes de irradiación, de tener cáncer de tiroides en la familia, si tiene antecedentes de inmunodepresión, si tiene disfonía en forma intermitente, todo esto voy a prestar atención. Si es de crecimiento rápido, por ejemplo, bueno, yo lo voy a examinar, voy a tocar ese nódulo, voy a ver si está adherido a planos profundos. Le voy a hacer con una laringoscopía indirecta, con un espejito y voy a mirar si no tiene una parálisis de las cuerdas vocales o si no hay un ganglio u otra cuestión ahí. Los hallazgos sugestivos de malignidad de un nódulo tiroideo clínico es, por ejemplo, que esté adherido a los órganos profundos, que esté adherido, digamos, que tiene ganglios palpables, que por ejemplo me haga una parálisis de la cuerda vocal y que haya una tumoración, todo eso tengo que prestar atención. Bueno, ¿qué laboratorio suelo pedir? Bueno, hay algunos que ya te voy a comentar, por ejemplo, un laboratorio general prequirúrgico, pido la TSH, que pido, por ejemplo, y la T4, y pido calcitonina sérica, que ya te voy a explicar un poquito. ¿Cuándo voy a hacer una ecografía? La ecografía también es muy útil, la punción y el centellograma también que suelo pedir en algunos nódulos indeterminados. El laboratorio, la TSH, generalmente la TSH es una molécula que la libera la hipófisis y esa TSH puede estar normal o baja, está baja cuando de repente puede estar normal o baja o puede estar aumentada. Si es normal o baja, generalmente le suelo pedir un centellograma para ver si no hay un hipotiroidismo. Y si está alta, por ejemplo, suelo pedir una punción. Pero ojo,
La TSH es un valor que yo suelo pedir. La T4 también no es sensible para cáncer, la T4, o sea que es la levotiroxina. Y la calcitonina sérica sí suelo pedir porque muchas veces está el nódulo que es por el carcinoma papilar, y en ese caso el cáncer medular de tiroides suele tener elevado la calcitonina. Después pido otro laboratorio, un coagulograma. Si yo pienso punzar al paciente, le hago un coagulograma, una eritrosedimentación, un hemograma, una glucemia, una uremia. Son todos estudios que yo suelo pedir para evaluar en general al paciente, pero específicamente en la tiroides no te olvides de la TSH, T4, calcitonina sérica, entre otros. Bueno, ¿qué es la ecografía? La ecografía nos permite saber los nódulos tiroideos de características sospechosas, que ahora te voy a comentar, que es el hipoecogénico, el que es más oscurito, con mucha vasculatura, mayormente central. Los márgenes, los bordes son muy heterogéneos y microcalcificaciones. Pero ahora te explico. Generalmente también otra cosa importante, ahora te voy a contar lo que hay en el cuadro 22.3, que son algunas características ecográficas de alto riesgo, por ejemplo. Nódulo con sospecha ecográfica, que tenga esta característica que te dije recién, que tenga más de 5 milímetros, tenés que punzar. Un nódulo sin sospecha ecográfica, pero grande, más de 3 centímetros o 4, esas generalmente van a cirugía. Ganglios cervicales anormales o microcalcificaciones son recomendaciones que hay que punzar. Si el nódulo es sólido, que ahora no es quístico, y es hipoecoico, más oscurito, que te voy a mostrar enseguida, más de 1 centímetro, hay que punzar. Si es hiperecoico, más brilloso, más de 1,5, también hay recomendación para hacer punción. Si es quístico y sólido, con sospecha ecográfica de 1,5 a 2 centímetros, se verá, se punza solo la parte sólida. Y sin sospecha ecográfica, pero grande, también se punza. Y los quísticos generalmente no indico punción. Hay también otros, no se recomienda la punción a los nódulos menores de 1 centímetro, excepto aquellos incidentalomas que vos estás haciendo ecografía, como le pasó a la presidenta, y justo encontraste. O si no, generalmente no lo pedís, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, fíjate, una ecografía tiroidea. Acá vemos un nódulo sólido isoecogénico y acá veo otro hipoecogénico que tiene áreas líquidas y sólidas. A esto yo le aplico el Doppler muchas veces y veo si tiene vascularización central o no y mido el tamaño. Esto es lo que hace el ecografista. Fíjate también, acá tenemos otro nódulo más hipoecoico con una vasculatura central, con el borde más irregular. Ojo, esa ecografía que cuando solemos hacer, eso ya es indicación ya de punción, ¿sí? Más si tiene un tamaño más grande, digamos. Entonces, en ese caso, tenemos que punzar. Este tiene como 1,5 centímetros en este caso. Bueno, seguimos. ¿Cuándo hago la punción y cómo se hace? Fíjate, acá te muestra cuándo no hacer en los nódulos menor de 1 centímetro y no le haga, salvo que tenga las características que te comenté, hipoecogénico, con una vasculatura irregular, con ausencia de halo. En este caso tiene halo. Si tiene ausencia de halo, bueno, en ese caso no le punce, ¿no es cierto? El algoritmo, como te dije, si es hipoecogénico, mayor vasculatura, margen diferente, ausencia de halo, bueno, en ese caso, ojo. ¿Y cómo se prepara el paciente? Generalmente vos le decís que venga a hacerse la ecografía, que se haga un coagulograma y un laboratorio para ver cómo está un poco. Se suele, al paciente se le acuesta, ahora te voy a mostrar cómo, y se le hace una ecografía, se identifica y se pone un poquito a veces de anestesia y ahí se punza el nódulo guiado por ecografía. Ahora te muestro. Y ahí mando a analizar y el anatomopatólogo me dice los criterios de Bethesda. Si esa célula es Bethesda 1 a 6, ya te voy a decir qué es lo que generalmente hacemos. Entonces, acá fíjate, estamos haciendo la ecografía. Miramos, el paciente le hacemos poner una toallita en el cuello para que quede en hiperextensión y ahí, una vez que identificamos, los punzamos y tomamos una biopsia con aguja fina y eso es lo que mandamos a analizar. Es un procedimiento ambulatorio y la mayoría, tengo que recordarte que la mayoría son benignos, solamente el 5 a 15% de todos los nódulos son malignos. La mayoría de los otros son benignos. Entonces eso que te quede clarísimo. Cuando mando a analizar, me dan los criterios de Bethesda que me permite definir el tratamiento que ahora te voy a contar. En aquellos nódulos, por ejemplo, que yo determino que son indeterminados, por ejemplo, yo en ese caso
le hago al paciente lo que se llama el centellograma, que se le coloca por vena una especie de solución que tiene iodo radioactivo, ¿sí? Y eso, por ejemplo, después tiene un iodo especial que la tiroide capta, y eso después de 20 minutos se le hace un estudio por imágenes y nos da estos colores, estas imágenes con estos colores, y generalmente ahí te aparece el nódulo. Si es hipocaptante, que no capta nada, en ese caso se opera, porque no capta nada. Ahora, si es hipercaptante, tenés que controlar. Ya te voy a contar por cómo. Si capta muchísimo, control. Si no capta, cirugía, ¿sí? Eso es importante y te expliqué cómo es el centellograma. Y bueno, el tratamiento es, tenemos el Bethesda 1, que es el que no, el que indeterminado o no hubo un diagnóstico. Ojo, hay una característica, repetir si el nódulo es sólido. El Bethesda 2 es benigno. Ese benigno generalmente se da hormona tiroidea si el paciente está hipotiroideo y generalmente los nódulos disminuyen. El Bethesda 3 y 4 son los indeterminados. El Bethesda 5 tiene un porcentaje de malignidad y el 6 ya re maligno. Fíjate acá en este cuadrito. En este cuadrito tenés no diagnóstico, el Bethesda 1, material insuficiente. Después el número 2 tenés benigno, el 0 a 3%, hay que hacer un seguimiento clínico a los 6 meses. Después tenés el atípico, atipio significado indeterminado, el 3 y el 4. Fíjate, 5 a 15% de riesgo de malignidad, repetir punción bajo guía ecográfica. Después tenemos el grado 5, sospecha de malignidad, un 75%, generalmente va a cirugía, y el 6 es maligno, ya también va a cirugía. Entonces, eso te dice la clasificación de Bethesda, ¿sí? El seguimiento, generalmente, si son multinodulares, si tenés varios nódulos, como la imagen que te mostré, punzás uno, el nódulo dominante, generalmente, y podés punzar también otro y lo mandás en la tabletita de vidrio. Si son Bethesda 2, benigno, generalmente tenés que hacer seguimiento cada 5 meses, 5 a 6 meses, le haces seguimiento, y si ves que creció más del 50%, si creció, menos del 50%, en ese caso, le hace un control anual. Y si creció más del 50%, tenés que repetir la punción con aguja fina. Entonces, esa es la forma que tenemos que hacer el seguimiento de esta patología. Bueno, algo importante que te quiero contar, ¿sí? Te voy a contar después el cuentito, pero te voy a decir una cosita. En el centro médico tenemos un equipo interdisciplinario que te puede ayudar y acompañar a hacer estos diagnósticos. También contamos con servicio de oncología, contamos con servicio de imágenes, donde se hacen punciones, donde se hacen ecografía, y contamos también para aquellos pacientes que necesitan asistencia en el hogar, el servicio de Cuidalén Salud Misiones, que hace seguimiento domiciliario para aquellos pacientes que fueron operados de problemas de tiroides o otra patología. Entonces, eso quería comentarte. Bueno, espero que te haya gustado este video. Yo quería darte un repaso de lo que es el nódulo tiroideo. Recordate que el nódulo ecográfico hipoecoico con gran vasculatura central, con bordes irregulares, microcalcificación y ausencia de halo, se sugiere punción. Y recordad también que esto que te dije, esto que te pasé, lo hago de corazón y espero que te sirva. Bueno, mi nombre es Germán Ramírez, soy especialista en cirugía general y videolaparoscópica y nos vemos en la Cumbre del Éxito. Chau, chau.